Hola, buen día, buenas tardes a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla virtual del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, aquí en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Mi nombre es Rosa María Jalomo, yo soy técnica en educación cívica en el instituto. Y hoy hablaremos sobre el certamen de ensayo político, que este 2024 cumple 25 años de realizarse. Y como dato interesante podemos mencionar que el certamen inició en 1999. En ese tiempo el certamen era de corte estatal y tuvo la participación de 44 ensayos. Hoy en día, en este 2024, el certamen es de corte continental y tuvo una participación de 103 participantes provenientes o radicados de 12 países del continente americano. Y bueno, estamos en el stand 329 del instituto y pues para platicar sobre el certamen de ensayo tenemos y de qué tipo de textos están en este tipo de libros, tenemos a una invitada especial, a la doctora Patricia Fernández Guajardo. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, Rosy. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Pati, por estar con nosotros. Bueno, la doctora Patricia es directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Ella fue ganadora del 10º certamen de ensayo político y posteriormente, en 2023, fue presidenta del jurado calificador del 24º certamen de ensayo político. Y bueno, pues vamos a platicar y a charlar en este momento, esta charla virtual sobre el certamen. Ok, pues la primera pregunta sería, como ganadora de este certamen, ¿nos puedes platicar qué experiencia deja a las personas participantes incursionar en este tipo de concursos? Sí, claro que sí, Rosy. Pues mira, desde mi experiencia te puedo decir que deja un aprendizaje muy bonito, muy enriquecedor, ¿no? Yo participé, como mencionabas, en el 10º certamen de ensayo político, recién había terminado la licenciatura, entonces fue una experiencia muy agradable, ¿no? De recoger los aprendizajes que había tenido durante la licenciatura, una investigación que había realizado y fruto de eso fue el ensayo con el que participé. Pero creo que para todas las personas que participan es una experiencia formativa, ¿no? Porque ayuda a reflexionar sobre estos temas que tienen que ver con la vida política y social, los desafíos que enfrentamos en la actualidad. Siempre las convocatorias del certamen me parece que han planteado los problemas como más apremiantes, ¿no? Que tienen que ver con la vida política, como decías, primero del Estado y después se fue convirtiendo en un certamen nacional y ahora es continental. Entonces creo que al final a todas las personas que participan nos deja la sensación muy grata pues de haber participado, haber sido parte en alguna medida de este debate público general, de la cosa pública, de lo político, ¿no? Que por ahí pusimos algún granito de arena. Pues tu granito de arena, Pati, está en este libro, ¿verdad? Y tuvo el título de Políticas Públicas en Democracia, Políticas para Ciudadanos. Ese fue el título de tu ensayo, ¿verdad? Así es. Y que está aquí en el libro. Bueno, pues una segunda pregunta sería la siguiente. ¿Qué consideras, porque tú también eres académica y catedrática, entonces desde ese punto de vista la pregunta es, ¿qué consideras que un certamen de esta naturaleza pueda aportar a las y los investigadores en el campo de las ciencias sociales y la política? Sí, yo creo que este tipo de certámenes, en primer lugar, pues son un espacio que incentiva la reflexión, ¿no? Nos invita a cuestionarnos sobre temas, como decía, siempre muy actuales, apremiantes, urgentes, de la vida política, de la vida social. Entonces, en primer lugar, pues ahí está como ese estímulo, ¿no? A seguir cuestionándonos. Después también pienso que crea un espacio para el diálogo sobre estos temas con otras personas que también están reflexionando y cuestionándose sobre lo mismo, ¿no?
este diálogo que se provoca entre las personas que escriben estos ensayos y quienes los leen, ¿no? Y creo yo que pues es no solo para investigadoras e investigadores, porque algo bonito de este certamen es que está abierto a todas y todos, ¿no? Sean o no sean investigadores. Entonces, me parece que crea este puente entre las personas que se dedican, que nos dedicamos a la investigación desde la academia, ¿no? Este puente con los desafíos concretos y actuales, ¿no? de la vida política, de la vida social, y con este puente también con pues, las personas que no se dedican a la investigación, pero que también les interesan estos asuntos públicos porque les afectan y también están participando de esa reflexión. Entonces yo creo que en general este tipo de certámenes contribuye pues de alguna forma a la educación cívica, ¿no? Porque a todas, sean investigadores o no lo sean, nos invita a desarrollar estas habilidades que están a la base de una democracia y una ciudadanía activa, ¿no? Que son pues la reflexión, el diálogo abierto, la deliberación, la argumentación, y creo que de esa manera, o sea, facilitando estas habilidades, este certamen pues se convierte en un espacio de educación ciudadana. Sí, pues eso es lo que pretendemos en el Instituto Estatal Electoral, ¿no? Promocionar y difundir la cultura democrática para toda la ciudadanía. Esperemos estarlo logrando a través de uno de los concursos que maneja el instituto. Pati, la siguiente pregunta es, fíjate que en la última convocatoria que se lanzó este 2024, las temáticas, ahora fueron las siguientes: aspectos como la gestión ambiental, las inteligencias artificiales, el uso del marketing político y la aplicación de acciones afirmativas. En este contexto, ¿cómo ha cambiado el estudio de lo político en los últimos años? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que podemos reconocer que hay un cambio en el estudio de esto que llamamos lo político o la política, y tiene que ver pues con temas que van surgiendo, porque la realidad pues nos va presentando, como decía anteriormente, desafíos nuevos, ¿no? A la democracia. Entonces, por ejemplo, lo relacionado con las tecnologías digitales, ¿no? El internet, las redes sociales, plantean desafíos que, no sé, hace 50 años no pensábamos, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, estas tecnologías han facilitado una mayor participación de la gente, han democratizado algunas esferas de la vida, han democratizado, por ejemplo, el acceso a la información, pero por otro lado también vemos que las mismas redes y el internet pues han servido para la desinformación o para la polarización, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un desafío que tenemos que pensar y reflexionar y ver qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Entonces, han ido surgiendo distintos temas en las últimas décadas y algunos pues en los últimos años, ¿no? Para el estudio de la política y de lo político. Otro, por ejemplo, es bueno, los efectos que tienen las acciones afirmativas, que como mencionabas, o temas que no mencionabas ahorita, pero son muy, muy recientes, ¿no? Nuevos desafíos a la democracia, por ejemplo, cómo se van deteriorando o erosionando las democracias que creíamos que ya estaban consolidadas, ¿no? En un tiempo, el estudio de la política y de lo político se enfocó, por ejemplo, en los procesos democráticos para llegar al poder, ¿no? Los procesos electorales, las instituciones electorales, pero los estudios más recientes pues se enfocan ya no tanto en eso, bueno, después se enfocaron en la calidad de la democracia, ¿no? Que abarca más que los procesos electorales. Y últimamente pues en esto que mencionaba, la erosión democrática, porque en algunas democracias que creíamos ya consolidadas surge esto de la desafección política, ¿no? Entonces son desafíos nuevos que la realidad nos plantea y tenemos que cuestionarnos y estudiarlos, ¿no?
Qué interesante, Pati, lo que tú mencionas. Ujú. Ahora, el rumbo de la democracia prácticamente, o Claro. sea, ahora cuál es el rumbo que podría tomar, ¿no? Claro, y por ejemplo, ese es como una vía, ¿no? De los estudios sobre la política, lo político, la democracia. Otra también, por ejemplo, es la democracia en el gobierno, ¿verdad? O sea, ya no solo en los procesos electorales, como decía, pero Ujú. una vez que se convierte en gobierno, quienes ya llegaron al poder a través de esos canales electorales, bueno, ¿cómo hacemos más democrático, más participativo? ¿Cómo puede la gente participar en las decisiones de su gobierno? Y entonces surgen los estudios pues de gobernanza, gobernanza colaborativa, gobierno abierto, que es como ya la democracia en el ejercicio del gobierno, de la administración de la cosa pública, ¿no? Ujú. Entonces, sí, esos han sido temas muy recientes, ¿no? En el estudio de la ciencia política. Ujú. Y bueno, pues te acordarás tú de este de este libro que fue producto del 24º certamen de ensayo político, o sea, Ujú. todos los participantes, perdón, mejor dicho, los ganadores o las personas ganadoras, que también fueron menciones honoríficas, pues se cristaliza en una obra editorial. Y precisamente en esta participaste tú como jurado calificador, Así ¿verdad? es, Como presidente del jurado calificador. ¿Qué así es. experiencia te dejó esto? ¿Qué aporte? Pues mira, fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, de mucho aprendizaje, porque pues leímos, ¿no? Los trabajos, todos los trabajos participantes, ¿no? Entonces fue muy agradable leer estas reflexiones venidas de distintos países del continente, ¿no? Y, y al final, bueno, los trabajos que el jurado determinó reconocer como ganadores, abordaban temáticas muy, muy interesantes que en lo personal me ayudaron pues a cuestionarme, a reflexionar más. Por ejemplo, se abordaron temas como el clientelismo político y la democracia, o sea, cómo afecta estas prácticas de clientelismo político a la calidad de la vida democrática, ¿no? Pero también por qué las personas votantes mantienen o sí, siguen como apoyando estas prácticas clientelares, ¿no? Y entonces fue un trabajo, dos de los trabajos ganadores, según recuerdo, abordaron esta temática. Otro por ahí también muy, muy interesante, abordaba el tema de las acciones afirmativas y la representación sustantiva de las personas indígenas. Y bueno, pues planteaba esta relación, ¿no? Porque las acciones afirmativas pues se crean para remover los obstáculos o crear las condiciones que permitan una participación significativa de grupos que tradicionalmente han sido vulnerados, ¿no? En este caso concreto se refería a personas indígenas, pero hacía una reflexión que me pareció muy interesante sobre, y después, ¿qué esperamos de esas acciones afirmativas, no? Esta representación sustantiva, ¿verdad? Que estas no solo que lleguen al poder, no a puestos de representación, de elección popular, sino que puedan hacer avanzar los intereses, ¿no? de estos grupos que tradicionalmente han sido eh, vulnerados, ¿no? Y a mí al menos ese trabajo me acuerdo que me cuestionaba que es un tema que hay que pensar, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar que estas acciones afirmativas han sido realmente exitosas? ¿Cómo podemos medir la representación sustantiva? Entonces, bueno, todos estos trabajos nos ponen a pensar. Entonces, creo que eso es lo rico de participar como jurado, poder tener acceso a todas estas reflexiones y uno mismo dejarse cuestionar por las personas que participaron. Qué bien. Bien, pues qué interesantes resultan los comentarios de Patti, que está aquí con nosotros, y pues hemos llegado al final de esta charla virtual. Los invitamos a que asistan a nuestro stand del Instituto Estatal Electoral en el número 329 de aquí de la Feria Internacional del Libro. Los invitamos a que acudan y pues vean y lleven gratuitamente los libros del certamen de ensayo y además de muchas otras publicaciones que forman parte de la producción editorial de este instituto.
y a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde pueden consultar el programa de actividades que vamos a tener estos últimos días de la Feria del Libro, que va a estar abierto hasta el 6 de octubre. Y pues nada, muchas gracias, Pati, la doctora Patricia Fernández Guajardo, por estar con nosotros. Esperemos que todo esto te haya sido placentero y gratificante. Así es, muchas gracias, Rosy, por la invitación. A ti. Hasta luego.